En este video vamos a estar analizando la empresa y el negocio de Ulta Beauty para saber si a estos precios pudiéramos estar adquiriendo su acción y obtener enormes rendimientos a lo largo de los siguientes 5 años. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y Ulta Beauty es una de las comercializadoras de cosméticos y productos de belleza más grande e importante de todo Estados Unidos. Y actualmente cuenta con 1,355 tiendas en todos los estados de este país y aproximadamente 250 de estas tiendas se encuentran dentro de las tiendas de Target, y esto les puede estar ayudando a tener aún más crecimiento debido a que las personas van a consumir a las tiendas de Target y aquí pudieran aprovechar en comprar estos productos de belleza, estos cosméticos. Así que vamos a estar analizando esta empresa Ulta Beauty para saber si a estos precios su acción pudiera ser una buena oportunidad de compra y si le pudiéramos ver un enorme futuro a lo largo de los siguientes 5 años. Y para ello vamos a estar apoyándonos de mi plantilla y hoja de cálculo, en donde fácilmente las vamos a estar alimentando y nos va a estar dando información muy valiosa. Y antes de comenzar a analizar Ulta Beauty, solamente quiero recordarles que faltan unos cuantos días para que se termine mi promoción de un 50% de descuento en mi curso de análisis y evaluación de acciones en la bolsa de valores, en donde ustedes van a tener acceso completo a esta plantilla, y además he agregado una hoja adicional a la plantilla general para que de esta manera puedan tener aún más herramientas para tomar mejores decisiones de inversión. Y esta nueva hoja la vamos a estar revisando el día de hoy. Pero ahora sí vayamos a analizar el negocio de Ulta Beauty. Entonces, primeramente nos vamos a estar enfocando en las tablas del lado izquierdo, en donde podemos ver los crecimientos anuales compuestos, la rentabilidad y la liquidez. Entonces podemos ver que de manera anualizada en los últimos 10 años han tenido enormes crecimientos en cuanto a sus ingresos totales, a sus ingresos operativos, su utilidad neta y sus utilidades por acción. Y esos crecimientos han sido por arriba de un 15%, incluso en su rentabilidad ha sido por arriba de un 20%. En los últimos 5 años seguimos viendo crecimientos sumamente positivos, por arriba de un 10%, incluso por arriba de un 17% y un 20% en cuanto a su utilidad neta y sus utilidades por acción respectivamente. En el último año también crecimientos gigantescos superiores a un 20%, incluso hasta un 33% de sus utilidades por acción. Esto nos está diciendo que están recomprando sus acciones y esto está generando cada vez más beneficio a cada una de sus acciones en circulación, y su flujo efectivo libre ha crecido a pasos gigantescos en casi un 32%. Pero lamentablemente han tenido cierto reto a lo largo de los últimos 12 meses, ya que estos crecimientos se han visto drásticamente afectados. Podemos ver que sus ingresos sí se han mantenido muy saludables en un crecimiento de un 12%, pero sus ingresos operativos, su utilidad neta, sus utilidades por acción han tenido un crecimiento mucho más bajo en comparación de los últimos 10 años, y además tuvieron un decremento en su flujo efectivo libre. Entonces esto hay que cuidarlo, hay que estar revisándolo, así que yo en lo personal le veo un gran futuro por delante y yo esperaría que vuelvan a recuperar estos grandes crecimientos. En cuanto a su rentabilidad, podemos ver que actualmente tienen retornos gigantescos en sus activos de casi un 25%, sus retornos de su capital son enormes en más de un 70% y su retorno del capital invertido es excelente también en un 34%. Entonces nosotros esperaríamos grandes retornos de nuestra inversión si es que decidimos en invertir en Ulta Beauty, pero también tenemos que estar revisando su evaluación y si estamos pagando por un precio bastante justo. También vemos que su liquidez es sumamente saludable, vemos que su current ratio, la relación de los activos corrientes o los activos a corto plazo contra sus obligaciones a corto plazo, es de 1.61. Esto quiere decir que pueden estar pagando fácilmente toda su obligación a corto plazo utilizando su efectivo o sus equivalentes de efectivo. Si ahora pasamos del lado derecho, aquí veremos sus fundamentales de una manera mucho más visual. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo ha estado creciendo a lo largo de los últimos 5 años. Entonces, desde 2018 vemos que estuvieron reportando ingresos de 6.7 mil millones de dólares y ahora en el 2022 reportaron 10.2 mil millones de dólares. Un crecimiento gigantesco, un crecimiento sumamente increíble. Y también vemos que en los últimos 12 meses reportaron incluso mayores ingresos de 10.5 mil millones de dólares. Lo mismo podemos estar viéndolo reflejado en cuanto a su utilidad neta, en donde lamentablemente en el 2020 se vieron drásticamente afectados por la crisis sanitaria, pero desde el 2021 recuperaron completamente su rentabilidad y ahora estamos viendo que este crecimiento continúa muy saludable en 1.2 mil millones de dólares de rentabilidad. Lo mismo podemos ver con su flujo de efectivo libre, en donde tuvo un impacto
impacto muy importante en el 2020, pero ahora estamos viendo que se está recuperando, pero esperaríamos que este flujo de efectivo libre empiece a incrementar aún más cuando estén reduciendo sus costos de capital, que esperemos que sea bastante pronto. Entonces aquí también podemos ver que la compensación en acciones, estos premios en acciones a los empleados, es mínimo en comparación a su flujo de efectivo libre, y esto es sumamente positivo. Si simplemente restamos esta compensación en acciones, que es realmente un gasto para la empresa, al flujo de efectivo libre, nos queda un flujo de efectivo libre ya ajustado, de todas maneras muy saludable, y esto es sumamente positivo. Podemos ver que la compensación en acciones es muy bajo y no tiene un impacto significativo, y esto nos lleva a que tiene un margen de utilidad de un 12% y un margen de flujo efectivo libre de 9.6%. Aquí sí está un poco bajo su margen de flujo efectivo libre en comparación de los últimos 5 años. Esperaríamos que estén recuperando este flujo efectivo libre y pudieran tener un margen de más de un 10%, 11%, incluso hasta un 14%, que es el máximo que llegaron de su margen en el 2018. Y también podemos ver, como ya lo mencionamos, que cada vez tienen menos acciones en circulación. Esto quiere decir que están recomprando sus acciones. Esto es positivo porque cada vez tenemos mayor propiedad nosotros como inversionistas en esta gran compañía. Ahora pasemos al primer modelo de evaluación, en donde en estos momentos Ulta Beauty está cotizando a un precio de $457 aproximadamente, y nosotros como inversionistas que estamos asumiendo un poco más de riesgo al invertir en acciones individuales, estaremos buscando un rendimiento por arriba de un 15% o como mínimo un 15%. Entonces aquí podemos ver los crecimientos anuales a lo largo del tiempo para Ulta Beauty. Entonces podemos ver crecimientos sumamente positivos, pero a mí también me gusta considerar las proyecciones de los analistas para los siguientes 5 años de esta compañía. Entonces aquí, por ejemplo, en Yahoo Finance podemos ver que los crecimientos estimados para los siguientes 5 años es de 13.92% de manera anualizada, por lo que es sumamente positivo. Y también si analizamos en la plataforma de Ticker, aquí podemos ver que los crecimientos o las expectativas son más bajas. Aquí podemos ver que en este año calendario 2023 se esperan crecimientos en sus ingresos de 8.7% y de un 5% en el 2024. Podemos ver que su rentabilidad no se espera ningún crecimiento en este 2023, de 0.9% y un 3.1% para el 2024. Y peor aún, su flujo efectivo y libre se espera que empiece a bajar aún más, en una reducción de un 3.9% y para el 2024 de 7.8%. Entonces creo que Ticker está siendo bastante pesimista. Existe mucha incertidumbre en cuanto a los fundamentales de Ulta Beauty, al menos en el corto plazo, y esto lo están considerando ellos. Entonces yo me fui bastante neutral con las expectativas. Creo que un 13% de crecimiento a lo largo de los siguientes 5 años es bastante posible, y luego bajará a un 9% de crecimiento del año 6 al 10, y así nos vamos con el caso optimista, un 15 y un 11% respectivamente, y en el caso pesimista un 10 y un 7% respectivamente. Con estas proyecciones nosotros podemos estar calculando que el valor intrínseco de Ulta Beauty en este momento es aproximadamente $338, pero hay que recordar que su flujo efectivo libre ha sido bastante afectado. Pudiéramos estar esperando que su crecimiento sea aún mayor si es que están bajando sus gastos de capital, y esto pudiera estar mejorando su evaluación a lo largo de los siguientes 12 meses. Entonces, solamente considerando este flujo efectivo libre, podemos ver que este es su precio intrínseco, y esto nos estaría diciendo que se encuentra aproximadamente un 25 a 26% sobrevalorada, por lo que no debería de ser una buena oportunidad de inversión, al menos en el corto plazo. Pero si nosotros proyectamos el posible crecimiento de su apreciación de la acción de Ulta Beauty a lo largo de los siguientes 5 años, podría llegar hasta un valor de $842, y esto representaría un rendimiento total en estos 5 años de 84% o un 13% anualizado, por lo que considerando esto pudiera ser una inversión bastante interesante a considerar. Si analizamos su evaluación de los múltiplos, aquí podemos ver cosas bastante interesantes. En mi opinión, su evaluación es sumamente atractiva en estos momentos. Tiene un price to earnings de 18.62, un forward PE considerando este 13% de crecimiento a los siguientes 12 meses de 16.48, sigue siendo bastante positivo, bastante atractiva. Su price to sales es de 2.23, aunque su price to free cash flow es de 23.20 en este momento. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha estado incrementando sus gastos de capital, pero si los empiezan a reducir, aquí su evaluación podría ser incluso mucho más atractiva. Y algo bastante positivo es su earnings yield y su free cash flow yield, que en este momento nos están dando enorme rentabilidad por cada una de las acciones que pudiéramos estar comprando, o su cotización, su capitalización del mercado, de 5.37% en su earnings yield y de un 4.31% en su free cash flow yield. Entonces, estas dos valuaciones se me hacen para mí muy atractivas, y pudiera ser una buena inversión porque estamos obteniendo una gran rentabilidad al invertir en esta compañía. Ahora pasemos al siguiente modelo de evaluación, que es el price to earnings. Entonces, aquí estamos considerando una proyección para los siguientes 5 años. Estamos asumiendo este mismo 13% en estos 5 años. También estamos asumiendo que su margen de rentabilidad va a llegar hasta un 13% y se va a mantener así. Estoy siendo un poco más conservador. También aquí estoy asumiendo una recompra de acciones de
un 3% de todas sus acciones en circulación durante estos 5 años, porque esto ha sido simplemente el promedio, y aquí estoy asumiendo que su price to earnings se va a mantener a estos niveles porque creo que esta es una evaluación justa para esta compañía, y poco a poco pudiéramos estar reduciendo este price to earnings hasta un 16. Creo que estoy siendo bastante conservador, y esto nos daría que su precio en los siguientes 5 años sería de $892, y esto representa un rendimiento anual de un 95% y un rendimiento anualizado de 14.29%, por lo que también bajo este modelo se me hace una inversión bastante interesante a considerar. Ahora pasemos a la matriz de sensibilidad, en donde nosotros pudiéramos estar ajustando los precios de cotización de Ulta Beauty para saber cuál sería el rendimiento esperado. Entonces, actualmente tenemos este precio de $457, y si nosotros sacamos un promedio de ambas evaluaciones, pudiéramos estar esperando un rendimiento de un 90% en estos 5 años o un 14% anualizado. Pero si vemos una corrección en su cotización de un 30%, llegando a un precio de $320, aquí pudiéramos ver que nuestro rendimiento se mejora muchísimo a un 171% de rendimiento total o un 22% de rendimiento anualizado. Y ahora pasamos a la nueva hoja de cálculo que estuve agregando en mi plantilla. Aquí podemos ver los múltiplos de evaluación históricos para saber si estos precios a esta cotización pudiera ser mucho más atractiva que años anteriores y el promedio de los últimos 5 años. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que su cotización actual, que ya la estuvimos revisando anteriormente, es de aproximadamente un price to earnings de un poco menos de 19. Su forward PE, o las proyecciones de los siguientes 12 meses de crecimiento en su rentabilidad, es de prácticamente lo mismo. No se espera crecimiento absoluto en esta compañía. Entonces, si nosotros hacemos la comparación de la evaluación actual contra la evaluación en promedio de los últimos 5 años, aquí podemos ver que prácticamente cualquiera de las evaluaciones se encuentra incluso por debajo del promedio, y eso pudiera estar diciéndonos que al comprarla a estos precios pudiera ser una excelente oportunidad de inversión. Claramente podemos ver que desde el 2013 estas evaluaciones han sido cada vez más bajas. ¿Por qué? Porque ya no se espera un crecimiento tan elevado. En el 2013 era una compañía mucho más pequeña, por lo que su crecimiento era mucho mayor y las expectativas también eran mucho más exigentes, pero en este momento su crecimiento ya no es tan elevado, por lo que su evaluación ha estado reduciéndose considerablemente, pero creo que sigue siendo una evaluación sumamente atractiva, más baja que en el 2022, mucho más baja que en el 2021 y en el 2020, y eso nos estaría diciendo que en los últimos 3 años pudiera ser la mejor oportunidad para invertir en esta compañía. Y también aquí lo podemos ver de manera visual, en donde si esta evaluación actual se encuentra por debajo del promedio en los últimos 5 años, pudiera ser una buena oportunidad de inversión, y en el caso de Earnings Yield, aquí si se encuentra por arriba del promedio, también pudiera ser una mucho mejor oportunidad de inversión. Y ahora pasemos a la última hoja, en donde vamos a estar haciendo una comparación de Ulta Beauty contra su competencia. Entonces aquí estuve agregando Elf Cosmetics, que es una compañía que ha tenido un enorme crecimiento a lo largo de los últimos 2 a 3 años, y también estuve agregando el monstruo de cosméticos y de productos de belleza, que incluye marcas como Louis Vuitton y también Sephora. Entonces aquí podemos ver que Ulta Beauty, en su capitalización de mercado, es de $23,000 millones, mientras que Elf es de tan solo $6,000 millones, por lo que se esperaría un crecimiento mucho más acelerado y una evaluación mucho más exigente, mientras que Louis Vuitton se encuentra con una capitalización del mercado gigantesca de $463,000 millones. Entonces, si nosotros comparamos la rentabilidad de Ulta contra su competencia, aquí podemos ver que en cuanto a su margen de rentabilidad no es el más elevado, pero es más elevado que Elf, aunque no es tan elevado como Louis. También podemos ver que su margen de flujo efectivo libre aquí sí es el menor de todas las compañías, así que nosotros esperaríamos que poco a poco estén recuperando esta rentabilidad o este margen en su flujo efectivo libre y pudieran estar llegando incluso a márgenes de un 15% o 17%, como lo tiene la misma competencia. En cuanto al retorno de los activos, del capital y del capital invertido, aquí por mucho la compañía de Ulta Beauty tiene los mejores retornos a comparación de la competencia. Si nosotros pasamos a la liquidez, aquí podemos ver que su current ratio se encuentra bastante saludable, aunque Elf, por ejemplo, tiene un current ratio de 2.81, sumamente elevado. En cuanto a la relación de su deuda a comparación del capital, aquí también Ulta tiene el mejor fundamental. Y finalmente, si analizamos la evaluación de sus múltiplos, aquí no hay duda alguna, Ulta Beauty tiene los mejores múltiplos de evaluación, tiene la evaluación más atractiva de estas 3 compañías, por lo que también definitivamente pudiera ser una mejor oportunidad de inversión. Entonces ahí lo tienen. Definitivamente, en mi opinión, Ulta Beauty a estos precios pudiera ser una muy buena oportunidad para estar considerando e invertir en esta gran compañía que pudiera tener un enorme futuro por delante. Definitivamente en esos momentos pudiéramos ver que su flujo efectivo libre e incluso su rentabilidad no ha tenido los crecimientos que tuvieron hace unos cuantos años, pero definitivamente yo creo que van a regresar a estos crecimientos de una manera mucho más acelerada, y lo que está sucediendo en la actualidad es que tienen más incertidumbre los analistas y es por eso que la han estado castigando un poco. Pero hay que entender que cuando existe mucha más incertidumbre es cuando existen las mejores
mejores oportunidades de inversión. Entonces, si sigue cotizando estos precios a lo largo de los siguientes meses, definitivamente yo pudiera estar considerando al analizarla a mucha más profundidad e incluso pudiera estar considerándola añadirla a mi portafolio fraccionado para que podamos tener exposición a otra empresa de consumo básico como Ulta Beauty. Así que ahí lo tienen. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.